Sé que no sos consciente de lo que te estoy a punto de dar en este video, pero hay personas que ni pagándoles $10.000 sus programas te lo pueden dar. Sencillamente porque hay una frase que es ultra mega conocida, que es: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto pasa generalmente cuando no puedes ver la realidad de lo que está pasando dentro de tu negocio. Si tenés una marca personal, sos dueño de un negocio que vende cursos, tenés una mentoría, un programa, lo que sea, no estás haciendo 50.000, 100.000, $200.000 por mes porque no entendés cuáles son las acciones que te llevan al resultado que estás buscando. ¿A qué voy con esto? Si tuviste picos de facturación, es muy probable que esos picos con los que subiste esa facturación los hayas vuelto a bajar. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo cuáles son los canales, cuáles son las acciones, cuáles son los números que te llevaron a esos resultados. Y cuando vos no puedes entender la realidad porque no la estás viendo, vas a volver a repetir tu historia. Es decir, así como subiste, vas a bajar. Y así constantemente. Entonces nunca vas a poder lograr una estabilidad, nunca vas a poder ser predecible y nunca vas a poder proyectar a largo plazo. Y eso te mantiene ansioso, te mantiene frustrado y es la razón por la que sé que te vas a quedar hasta el final del video. Bien, dueños de negocio y marcas personales generalmente no saben por qué canal les termina entrando el dinero. Esta termina siendo tu cara y no podés encontrar dónde está la fuga. Esto es muy simple. Cuando vos no sabes si YouTube, si Instagram, si qué historia, si qué reel, si qué anuncio, si qué tipo de conversación, si qué tipo de lead es el que te compra, cómo te compra y cuál es ese proceso que hay por detrás, cuáles son las acciones que derivan a ese resultado, no lo vas a poder volver a repetir porque no es estandarizado y no conoces lo que pasa para que lograr ese resultado. Y es por eso que vas a volver a repetir la historia, subís, bajás, subís, bajás. Bien, si vos querés un resultado diferente, de entrada tenés que accionar diferente, ¿bien? Es la única manera de que vos tengas resultados diferentes. Y para eso tenés que conocer dónde estás parado, qué estás vendiendo, cómo entra la demanda y dónde se está perdiendo el cash. Vos entendiendo esto vas a poder hacer un diagnóstico de cuál es tu situación actual. Haciendo un diagnóstico vas a ver la realidad. ¿Por qué? Porque vas a ver lo visible, que son los números, ¿bien? Vas a poder entender qué números tenés y a través de esto, que es lo visible, que son los números, vas a poder identificar las causas, es decir, lo que explica lo que está pasando dentro de tu negocio. En estos minutos, lo que te voy a dar ahora es una cátedra de lo que deberías hacer con tu negocio para poder alcanzar la facturación que estás buscando ya hace bastante tiempo. Así que quédate hasta el final porque esto que te voy a mostrar ahora lo aprendí de más de 40 empresarios, después de rodearme con más de 40 empresarios que hacen hasta $20 millones al año hace ya muchísimo tiempo. Lo que hice yo fue traer todos sus conocimientos, todos sus sistemas al mundo digital. Y es eso mismo lo que te voy a dar en este video. Es súper importante dentro del negocio entender por dónde se está yendo la plata. Y cuando me refiero por dónde se está yendo la plata es importante entender cuáles son las fugas. Las fugas básicamente es detectar dentro del diagnóstico que vamos a hacer cuáles son los canales o cuáles son las partes dentro del embudo por la cual yo estoy perdiendo dinero, ya sea en la parte de la atención, en las mismas conversaciones, en la llamada o en el cierre dentro de la llamada. Y para esto te puedes hacer varias preguntas para identificar cuál es la fuga. Hay atención, pero no hay leads. Hay leads, pero no hay llamadas. Hay llamadas, pero no hay show up. Hay show up, pero no hay cierres. Hay cierres, pero no hay casos de éxito. Tenés que entender que cada problema tiene una solución distinta. Capaz vos estás intentando solucionar esa fuga. El punto está en que capaz vos el problema lo tenés en el show up y no en el cierre. Y pensás que es un problema de atención, pensás que es un problema de leads, pensás que es un problema de que capaz estás atrayendo al perfil no calificado, no le estás hablando a tu ICP. Y bueno, cuando vos podés hacerte estas preguntas y responderlas, vas a poder atacar el problema. Hay una frase muy famosa que dice: cuando vos tenés descrito el 100% del problema, cuando vos tenés descrito el problema, tenés el 50% del problema resuelto. Bien, entendiendo las fugas, tenemos que diagnosticar la oferta. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿A quién? ¿Qué resultado? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué mecanismo? ¿Con qué prueba social? La mayoría de personas, de dueños de negocios, se mete acá. No vende y dice: mejor cambio la oferta. ¿Bien? Cuando quizás está haciendo un problema en la comunicación, cuando quizás está haciendo un problema en las conversaciones, que no sé, tu setter no está sabiendo llevar las conversaciones si es que tenés un setter, cuando los creativos que están haciendo están apuntándole a cualquier persona menos a la persona indicada, cuando no estás mostrando los resultados, cuando no estás mostrando la forma en la que la persona le vas a valorar los resultados. Es un tema de comunicación, es un tema de marketing que quizás la oferta no se está presentando de la forma adecuada, ya sea en el marketing o incluso en las llamadas de venta. Y es por eso que quizás estás vendiéndole a cualquiera y no tenés casos de éxito, o no estás pudiendo vender, o las personas no se están presentando tus llamadas. Y es porque no estás diagnosticando qué es lo que está pasando. Diagnosticar es como cuando vas al médico y te dice: ¿y qué te duele? ¿Y qué te pasa? ¿Y hace cuánto? ¿Y cómo venís? ¿Y qué pasa si te mueves así? ¿Y qué pasa si seas así? Cuando vos podés entender la situación en la que estás ahora, es decir, entender tu presente
y conocer tu historia, es decir, conocer los números que te llevaron al presente donde estás ahora, entendiendo ese contexto es que vos podés proyectar hacia el futuro, es decir, podés generar predecibilidad. Podés ser un negocio real. Bien, sigamos. Justamente lo importante acá es hacer un diagnóstico, ¿bien? Ahora, ¿qué tipo de diagnóstico vamos a hacer? Son varios puntos los que vamos a tocar. El primero, lo visible, los números. ¿En dónde estás parado? Para identificar dónde estás parado tenés que identificar cuáles son tus números. ¿Cuántas ventas estás teniendo por mes? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es el porcentaje de cierre? ¿Cuál es el show up rate? Cantidad de leads frente a cantidad de conversaciones, fuente de leads. Y ahí vas a poder sacar una simple fórmula, que es la de las ventas. Llamadas por show up rate, por cierre, por ticket. Si vos puedes hacer esto, estás en el 95% del mercado. Y acá ya puedes sacar conclusiones. Capaz puedes pensar que tu ticket es caro, pero generalmente estás cerrando bastante para la cantidad de llamadas que estás teniendo. O capaz decís, no, estoy cerrando muy poco para la cantidad de llamadas que estoy teniendo, pero no te estás dando cuenta la calidad del lead. Entonces, ¿es culpa del closer porque no está vendiendo o es culpa del marketing, del contenido, de los anuncios que le están llevando llamadas espantosas a tu closer? O capaz, sí estás teniendo un montón de llamadas, sí estás teniendo un montón de llamadas calificadas, pero no estás sabiendo presentar bien tu oferta. Entonces no es un tema del precio, es un tema de la percepción. Es decir, tu closer es malo, no sabe mostrar el valor de lo que realmente ofreces y por eso la persona piensa que es caro. O sencillamente en el marketing no está comunicándose de la forma que se tiene que comunicar qué es lo que va a lograr la persona, o capaz no se le está hablando justamente a la persona que vos podés ayudar. Por eso no te terminan comprando. ¿Bien? Después de lo visible viene lo que explica lo visible, las causas, y es entender de dónde estás vendiendo, ¿bien? Para eso te tenés que preguntar, ¿de dónde vienen los mejores clientes? Si vienen de orgánicos, si vienen de anuncios, si vienen de YouTube. Importante saber qué tipo de anuncio, qué tipo de orgánico, me refiero a qué tipo de historias, si vienen con recursos, si vienen a través de creativos que los mandan a un VSL, primero le das un recurso, primero lo mandas a un curso gratis. Necesitas entender prácticamente todo el recorrido, que esa es la segunda pregunta. ¿Cómo es el recorrido del cliente? ¿Cómo es el recorrido del leads? Contenido, DM, agenda, llamada. Esto es una pelotudez. Hay mucha gente que, por ejemplo, hace follow me ads o sube reels, te empiezan a seguir y ya le estás vendiendo. No, vos tenés que entender el proceso psicológico de la persona a la hora de conocerte primero. Yo estoy scrolleando, estoy viendo un reel o me sale un anuncio tuyo y te sigo, te acabo de seguir, nada más, te seguí, chusmeo un poquito tuyo y nada más. Ahora, que vos vengas a venderme de entrada primero, te baja muchísimo. La percepción de valor tuyo cae por el piso porque ya me estás demostrando que no vendés y ya me querés vender. O sea, es un poco desesperado, la verdad. Y frente a la otra persona genera rechazo, porque a la gente le gusta comprar pero no le gusta que le vendan. ¿Bien? ¿Qué genera esto? Si vos no podés conocer las causas, no tenés control. Y si no tenés control, no hay predecibilidad. Cuando no tenés predecibilidad, no podés saber qué va a pasar en el futuro porque no lo podés predecir, no podés proyectar. Si vos no podés proyectar con un negocio, no tenés un negocio. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los siguientes puntos que vamos a tocar en el diagnóstico? Seguí viendo. Bien, lo siguiente que tenemos que entender es tu pasado, como lo estaba mencionando. Y para entender tu pasado tenemos que conocer básicamente la historia, pero sobre todo la historia de los últimos 90 días. ¿Por qué los últimos 90 días? Porque buscamos identificar patrones, no momentos, no picos, no una oferta que tiraste o una historia que funcionó de la nada. No buscamos ese pico, buscamos patrones, entender por qué funcionó y entender por qué no funcionó. Para esto te vas a preguntar, ¿qué acción te trajo ventas? ¿Qué acción te trajo likes, vistas, pero no te trajo ventas? ¿Qué canal te trajo los mejores clientes? ¿Qué semana repetiste y funcionó? ¿Y qué cambiaste y se cayó? Si vos podés entender todo esto de los últimos 90 días, vas a poder entender patrones y por ende esos patrones son los que te van a son con los que vas a entender el contexto de la situación en la que te encontrás y cómo lo puedes volver a repetir. Bien, lo siguiente que vamos a identificar, el equipo. Para el equipo existe esta pequeña fórmula que es validar antes de delegar. Mucha gente lo que hace es entregarle todo al equipo sin haberle dado, no sé, un flujo de cómo debería trabajar, un workflow. Y cuando vos no le das un flujo de trabajo a las personas que estás poniendo a trabajar, no le estás dando la tarea solamente de ejecutar. Le estás dando la tarea de tener que pensar y tener que, una vez que pensaron, recién accionar. Y cuando vos le das a una persona que no sos vos, que sos el dueño del negocio y es el que más se debería interesar por tu negocio, cuando vos le das a una persona una tarea tan importante como vender, agendar o crear tu contenido, vos prácticamente le estás entregando el negocio a otras personas, ¿bien? Otras personas que no tienen los mismos conocimientos, que no conocen tu oferta como la conoces vos, personas que básicamente no se interesan como vos por la situación en la que estás, ¿bien? Que solamente cobran a fin de mes y se acabó. Para eso tenemos que entender, hay procesos, son personas las que te están salvando, dependés de un super closer, dependés de un setter increíble, dependés de un anuncio mágico,
tenemos que entender, hay procesos, y cuando me refiero a procesos, me refiero a esto. Hay procesos estandarizados de cómo agendar, script de calificación, checklist de seguimiento, controles de calidad. Si no hay procesos, no es culpa del equipo, no es culpa de tu closer, no es culpa de tu setter, no es culpa de absolutamente nadie más que vos. ¿Por qué? Porque estás dejando al azar los resultados dentro de tu negocio. Y cuando vos dejás resultados al azar dentro de tu negocio, primero, no vas a poder volver a repetir lo que te funcionó. Lo más probable es que vendas, después no vendas, después vuelvas a vender, después no vendas, y por eso estás en ese ida y vuelta, en esos picos de ansiedad y no terminás llegando a ningún lado. Y por último, generas una rotación todo el tiempo, ¿bien? Dentro de tu negocio. Nuevos closers, nuevos setters, nuevos managers, nuevos CSMs, porque al fin y al cabo pensás que es culpa de ellos, pero es porque no le estás dando un paso a paso de cómo deberían accionar. Son personas que deben ejecutar. La persona que visiona, piensa y ve a largo plazo sos vos como dueño de negocio. No son estas personas. Estas personas tienen que ejecutar mejor que vos este área. Y para eso vos tenés que entregarles la forma de cómo deberían actuar y a partir de ahí sí poder validar antes de delegar. Es decir, hace que funcione y después dáselo a una persona que lo haga funcionar por vos y apalancate de su tiempo para vos poder seguir creciendo en las actividades que vos sabés que te van a seguir creciendo en el largo plazo. Bien, y esto termina de esta manera. Cuando vos vas a hacer la conclusión del diagnóstico, lo que tenés que sacar es solo una sola frase, una sola variable, por ende la palanca que más mueve las ventas. No busco 5 conclusiones, no busco 10 canales diferentes, no busco 10 respuestas, busco una sola. Y así voy avanzando semana a semana. Porque el problema es cuando te querés enfocar en 5 diferentes palancas, en 5 diferentes conclusiones y probar todas a la vez. Al hacer eso te va a volver a pasar lo mismo que te estaba pasando ahora. No sabes puntualmente si estás atacando realmente a la verdadera fuga, no sabes si realmente estás atacando al verdadero problema. Por eso concéntrate en un proyecto a la vez, en un problema a la vez, en una sola conclusión y ahí semana a semana anda viendo el avance. Ahí vas a poder identificar cuáles son los patrones que te están llevando a X resultados, cuáles son realmente las acciones que solamente te están haciendo perder tiempo, energía, dinero, y cuáles son las realmente que te están haciendo escalar. Una vez que vos entendés eso, a través de ese diagnóstico vas a poder decidir de una manera que realmente te lleve a una implementación que termine en resultados que sean totalmente favorables, puedas volver a medir, puedas volver a hacer ese diagnóstico y ese ciclo operativo se repite y se repita para que vos sigas escalando. Vuelvo a repetir, todos estos conocimientos, todos estos sistemas los saqué de rodearme de más de 40 empresarios que hacen hasta 20 millones de dólares al año hace ya muchísimo tiempo. Lo único que hice fue traer todos sus conocimientos y sus sistemas al mundo digital. ¿Qué pasa? Porque ellos tienen un negocio, vos también. Que estés en un mundo digital no significa que dejes de tener un negocio, no significa que estés dejando de tratar con personas, no significa que las personas dejen de confiar en vos sencillamente porque es un negocio digital. No, tenés que hacer las cosas con valor, tenés que hacer las cosas realmente con una honestidad y como se debería tratar un negocio. No así nomás, no porque hayan más márgenes y ganes más, no porque sea más rápido la forma de escalar. No, al negocio tratalo como tal, tratalo como un negocio. Y esa es la manera en la que vas a escalar. Es justamente lo que yo hago con mis clientes, es justamente con lo que hago que ellos puedan crecer, es trabajar uno a uno para que ellos sencillamente a lo largo del tiempo puedan seguir creciendo, básicamente. Y cuando vos entendés qué es lo que te funciona, cuando vos entendés qué es lo que ya venís haciendo hace tiempo, qué es lo que te hace escalar y qué es lo que venís haciendo hace tiempo, que justamente no te hace escalar, es ahí cuando empiezas a tener resultados. Y es la manera en la que trabajo yo. No te quiero vender absolutamente ningún cuento, pero si querés hacer esto de manera acelerada, de forma ordenada, acá abajo tenés mi calendario, te puedes agendar conmigo. Es una llamada. No hay ningún closer, no hay ningún proceso extraño, soy yo, sos vos y vemos si realmente estás en el momento para hacerlo. Si no, seguí viendo mi contenido en YouTube, que realmente estoy entregando demasiado valor, cosas que otras personas, primero, no te las cobran porque no las pueden enseñar, porque ni siquiera la pueden aplicar para ellos. Así que nos vemos en el próximo video y gracias por quedarte.